Andy Ruiz Jr. nació el 11 de septiembre de 1989 en Imperial, California, pero su corazón y su identidad siempre han estado ligados a México. Sus padres, oriundos de Mexicali, Baja California, le inculcaron desde niño el amor por su herencia mexicana y la pasión por el boxeo. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Andy es mexicano por nacimiento, ya que es hijo de ciudadanos mexicanos nacidos en territorio nacional. Desde temprana edad, su camino estuvo marcado por los guantes y el cuadrilátero. Con tan solo 6 años, su padre lo llevó a entrenar para canalizar su energía. Aunque en su infancia tuvo un interés por el béisbol, el boxeo terminó atrapándolo y pronto demostró un talento innato. En su adolescencia participó en numerosos torneos amateur en Estados Unidos y México, acumulando múltiples peleas en el circuito amateur y enfrentándose a algunos de los mejores prospectos del momento. Siempre quiso representar a México a nivel internacional. En su etapa amateur, compitió en la Olimpiada Nacional de México, representando a Baja California. En este torneo, que es el semillero del deporte en el país, logró ganar 2 medallas de oro, consolidándose como una de las promesas del boxeo mexicano. En 2008 intentó clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing como parte del equipo preolímpico de México, pero 2 derrotas consecutivas en los torneos clasificatorios truncaron su sueño olímpico. Este revés lo llevó a tomar la decisión de saltar al profesionalismo. El 28 de marzo de 2009 hizo su debut profesional, venciendo por nocaut en el primer asalto a Miguel Ramírez. Su rápida velocidad de manos y su gran pegada llamaron la atención de la comunidad boxística. A pesar de su físico poco convencional para un peso completo, mostraba una movilidad sorprendente y una combinación letal de golpes. Su ascenso fue constante, consiguiendo victorias destacadas contra boxeadores experimentados y sumando un récord impresionante. Con el tiempo, su estilo de pelea, basado en rapidez, combinaciones y capacidad de absorción de golpes, lo hizo destacar entre los pesos pesados. En 2016, tuvo su primera oportunidad de convertirse en campeón del mundo cuando enfrentó al neozelandés Joseph Parker por el título mundial de la OMB. La pelea fue cerrada, pero los jueces le dieron la victoria a Parker por decisión mayoritaria. Ruiz, frustrado, sintió que había hecho lo suficiente para ganar, pero esta derrota no lo detuvo. Sabía que tendría otra oportunidad si seguía trabajando. El destino le daría una segunda oportunidad en 2019. Originalmente, el rival de Anthony Joshua iba a ser Jarrell Miller, pero tras dar positivo en un control antidopaje, Andy entró de última hora como reemplazo. Las casas de apuestas en Las Vegas lo consideraban una víctima fácil. Joshua era el campeón invicto con un físico imponente, mientras que Ruiz llegaba como un desvalido sin muchas expectativas. Sin embargo, el 1 de junio de 2019, en el Madison Square Garden, el azteca conmocionó al mundo del boxeo al vencer a Anthony Joshua por nocaut técnico en el 7º asalto. Se convirtió en el primer mexicano en la historia en ganar el Campeonato Mundial de Peso Completo, obteniendo los cinturones de la AMB, OMB y FIB. Ruiz cayó a la lona en el tercer asalto, pero lejos de intimidarse, respondió con feroces combinaciones que derribaron a Joshua 2 veces en ese mismo round. A partir de ahí, Andy tomó el control de la pelea, usando su velocidad de manos y su agresividad para superar al británico. En el 7º asalto, tras más caídas de Joshua, el árbitro detuvo la pelea, marcando uno de los momentos más sorprendentes en la historia del boxeo. Su vida cambió de la noche a la mañana. Fue invitado a entrevistas en programas de Estados Unidos, México y otras partes del mundo. Se convirtió en una celebridad y disfrutó del reconocimiento y la fama que conlleva ser campeón del mundo. Su victoria representó un golpe a los estereotipos del boxeo, demostrando que la apariencia física no siempre es determinante en un deporte donde la técnica y la estrategia son clave. Pero la fama también trajo distracciones. Ruiz comenzó a rodearse de lujos, autos exóticos y fiestas. Su disciplina se vio seriamente afectada, y en vez de entrenar para su primera defensa, se enfocó en disfrutar su nueva vida de millonario. Meses después, se programó la revancha contra Joshua en Arabia Saudita.
pero Ruiz llegó a la pelea con 7 kilos más que en su primera confrontación. Posteriormente, confesó que había pasado 3 meses de fiesta, sin entrenar adecuadamente ni seguir una dieta. Joshua, mucho más preparado, dominó la pelea y recuperó sus títulos por decisión unánime. Ruiz, tras perder, tomó una decisión radical. Despidió a su entrenador Manny Robles, quien más tarde declaró que la falta de disciplina de su discípulo fue la razón principal de su derrota. Tras el descalabro, Andy admitió que no había entrenado con la seriedad necesaria. En entrevistas posteriores, confesó que no le había hecho caso a su equipo y que su éxito repentino lo había deslumbrado. La imagen del Andy Ruiz, hambriento y disciplinado, se había desvanecido, dejando en su lugar a un boxeador fuera de forma que perdió la oportunidad de consolidarse como una estrella de los pesos pesados. Manny Robles dejó leer entre líneas que el problema de Ruiz era la falta de compromiso e indisciplina del entonces campeón mundial. Robles comentó que para la revancha contra Joshua, Ruiz no fue al gimnasio, iba de fiesta en fiesta y nunca cumplió con la dieta. Cuando volvió a entrenar, estaba muy por encima de su peso normal. El resultado fue el esperado. Comentó que nunca más supo de él después de eso, y fue el padre de Ruiz quien le agradeció y le dijo que Andy no regresaría a su gimnasio. Ruiz intentó redimirse y se unió al equipo de Eddie Reynoso y Canelo Álvarez. Bajó de peso y venció a Chris Arreola en 2021, pero la falta de compromiso volvió a aparecer. De manera sorpresiva se separó del Team Canelo y abrió su propio gimnasio, dejando de lado la disciplina que tanto necesitaba. Venció a Luis Ortiz en 2022, pero su desempeño dejó dudas. Luego, en 2024, enfrentó a Jarrell Miller, comenzando fuerte, pero quedándose sin energía en la segunda mitad. Aunque la mayoría de los periodistas vieron ganar a Miller, los jueces decretaron empate, lo que generó críticas. Ruiz afirmó que una lesión en la mano afectó su rendimiento. Tras su derrota en la revancha contra Joshua en diciembre de 2019, Ruiz entró en un periodo de inactividad preocupante. No peleó en todo 2020, regresando recién en 2021 contra Chris Arreola. En 2022 enfrentó a Luis Ortiz. Luego pasó todo el 2023 sin actividad. Y finalmente regresó en 2024 contra Jarrell Miller. En 5 años apenas tuvo 3 peleas, dejando escapar los que podrían haber sido sus mejores años de madurez y consolidación como un verdadero contendiente al título mundial. Esta inactividad y falta de consistencia lo alejaron de la élite del boxeo, mientras que otros pesos pesados seguían sumando triunfos y relevancia. A sus 35 años, Andy Ruiz se encuentra en una encrucijada. Ha declarado que está listo para regresar en 2025, pero su inactividad y alejamiento de las grandes peleas lo han dejado fuera de la élite del boxeo. Con su velocidad y pegada, pudo haber dejado un legado en el boxeo, pero la indisciplina y malas decisiones marcaron su carrera. Ahora, el tiempo dirá si podrá recuperar el camino o si su momento ya pasó. ¿Podrá Andy Ruiz redimirse y volver a la cima? ¿O su historia quedará como una lección de cómo la fama y la falta de disciplina pueden truncar una carrera prometedora?